chicos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a terminar con el tema de funciones viendo, bueno, pues el último apartado, que es el cálculo de la función inversa. ¿Vale? Bien, pues todos sabéis que la inversa del 3 lo calculamos como 1 partido de 3, la inversa del 7 lo calculamos como 1 partido del 7. Sin embargo, en este caso, el cálculo de la función inversa no será 1 partido de la función, ¿vale? Sino que lo haremos de otra forma que explicaremos a continuación. Fijaros, lo primero que quiero deciros es que la función inversa se representa como f elevado a menos 1, ¿vale? Pero, vuelvo a repetir, eso no significa que sea 1 partido de f, ¿vale? 1 partido de la función, ¿vale? Es simplemente una forma, la forma en la que representamos la función inversa de una función. Bien, bueno, pues fijaros, una de las propiedades de la función inversa es que si tenemos la función f y su función inversa, que ahora veremos cómo se calcula, fijaros que la función inversa es la única función que verifica la propiedad conmutativa en la composición de funciones. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa que si yo compongo la función inversa con su función original, el resultado será el mismo que si compongo la función original con su función inversa. ¿Vale? Es decir, es el único caso en el que se verifica que la composición de funciones verifica la propiedad conmutativa. ¿Vale? El único caso. Y además, fijaros, una forma de comprobar que hemos realizado bien la función inversa será viendo que si compongo la inversa con su función original en cualquiera de los sentidos, el resultado da la identidad. ¿Eso qué significa? Eso que significa que si yo hago la composición de una función con su inversa de un elemento x genérico, el resultado tiene que ser el propio elemento x. ¿Vale? Haremos algún ejemplo para que lo entendáis mejor. Fijaros, una curiosidad simplemente es para que veáis que las gráficas de una función, que es esta rojita de aquí, y su función inversa, ¿vale? Las gráficas de estas funciones serán simétricas respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrante, ¿vale? Respecto de la recta y igual a x, siempre la gráfica de una función y su inversa serán simétricas, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos a calcular la función inversa? Bueno, pues fijaros que está bien estructurado en distintos pasos para que no os perdáis a la hora de calcular la función inversa. Bien, fijaros. Me van a dar una función, f de x igual a 3x cubo menos 1, y quieren que calculemos su función inversa. Perfecto. Paso 1. Se escribe la función f, pero con las variables x e y, es decir, sustituyo f de x por y. ¿Vale? Primer paso, muy sencillo, y es igual a 3x cubo menos 1. Segundo paso. Despejamos la variable x en función de la y. ¿Vale? Y esto lo haremos siempre que sea posible, ya que algunas funciones no tienen función inversa y por lo tanto no podremos despejarla. ¿Vale? Con lo cual, siguiente paso, despejamos la x en función de la y. Nos buscamos la vida, dependiendo del tipo de función que tengamos, para despejar la x en función de la y. Por ejemplo, en este caso, yo tengo que y es igual a 3x cubo menos 1. Quiero dejar la x sola, por lo tanto este menos 1 lo paso para este lado sumando. Y el 3 lo paso dividiendo, me quedará x cubo es igual a y más 1 partido de 3. Y por último, para dejar sola la x, lo que hago es tomo raíces cúbicas en ambos lados y me queda que x es igual a la raíz cúbica de y más 1 partido de 3. ¿Vale? Por último y tercer paso, se intercambian las variables x e y, de modo que la variable y es la función inversa. ¿Vale? Es decir, una vez que ya tengo despejada la x, ahora lo que hago es intercambiar la x con la y es igual a la raíz cúbica de x más 1 partido de 3, y esta será la función inversa. ¿Vale? Con lo cual, fijaros que los pasos vienen muy claritos para calcular la función inversa de una función, en el caso en el que se pueda, ¿vale? Que ya he dicho que no siempre podremos calcular la inversa de una función. Bien. Y una última cosita, haremos algún ejemplo de esto, ¿vale? Práctico para que veáis cómo se trabaja. Un último apartado es el recorrido de una función. ¿Qué es el recorrido de una función? Bueno, acordaros que habíamos aprendido a calcular el dominio
de una función, ¿vale? Y el dominio de una función lo miramos en el eje X, es decir, eran aquellos valores del eje X o de la variable independiente para los que existía función, ¿vale? Pues el recorrido de una función será igual, pero lo tendremos que mirar en el eje Y, ¿vale? Es decir, serán aquellos valores de la variable dependiente para los que existe función, ¿vale? Con lo cual, bueno, el dominio va en el eje X, el recorrido va en el eje Y. Pero quizá el calcular el recorrido de una función sería fácil si tengo la función de forma gráfica, pero si no la tengo en forma gráfica, pues calcular los valores de Y para los que existe función sería quizá un poco más complejo. ¿Cómo lo hacemos en ese caso? Bueno, pues fijaros, se va a verificar que el recorrido de una función coincide con el dominio de su función inversa, ¿vale? Por lo tanto, siempre que me pidan que calcule el recorrido de una función, lo primero que haré será calcular su función inversa. Una vez que tenga la función inversa, calculo el dominio de esta, que ya sé hacerlo, y el dominio de esta coincidirá con el recorrido de la función original, ¿vale? Por lo tanto, es fácil calcular el recorrido de una función. Siempre función inversa y dominio de esta, ¿vale? Bueno, chicos, pues hemos terminado el desarrollo teórico de este tema. Haremos un último vídeo en el que pondremos ejemplos de composición de funciones, de cálculo de funciones inversas y de recorrido el cálculo de recorrido de una función, ¿vale? Para que tengáis aún más claro cómo se hacen este tipo de operaciones. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo.